Hola, ¿qué tal? Estamos con una nueva entrega del ciclo 2019 del Ladrón del Fuego, la 11ª ya de este año. Como siempre en la Onda Digital TV, grabando en las instalaciones de la Fundación María Chacos y con el auspicio de Mare Limitada, representante para Uruguay y Paraguay de la División Sistemas Médicos de General Electric, Corporación Navíos, Sociedad Anónima y distribuidora de libros Guzzi. Le damos la bienvenida a Lilian Irigoyen. ¿Qué tal, Lilian? Hola, ¿cómo están? Y ya en el capítulo anterior hablábamos teníamos de título Los dioses agrestes y dijimos que íbamos a continuar en este, ¿no? Los dioses agrestes, parte 2. Sí, sería la parte femenina, porque estuvimos hablando sobre todo de Pan y sátiros. Los silenos nos quedó hablar, que son los sátiros viejos, pero bueno. Hoy entonces estaríamos hablando de las diosas agrestes. Exacto, de las ninfas sobre todo, ¿no? De las ninfas, que eran divinidades que también representaban a la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, y que se dividían, porque las ninfas eran todas, generalmente se decían que eran hijas de Zeus. Pero después uno va escarbando y ve que no todo era tan así. Como decía, se dividían según la zona, a qué parte de lo agreste formaban parte, ¿no? Porque eran deidades menores, ¿no? Deidades menores, aunque tenían también santuarios y no había tampoco que ofenderlas. A veces también se le atribuían algunos poderes, tenían, pero generalmente participaban del séquito de alguna diosa mayor. Son muy claros los ejemplos de las ninfas que pertenecían al séquito de Artemisa, ¿no? De la diosa también de los bosques y de la diosa de la naturaleza no hollada por la mano del hombre. Y bueno, estas divinidades que tenían sí sus poderes eran divinidades menores, y a la vez algunos dicen que eran inmortales y otros dicen que no, pero lo que sí es claro es que por lo menos vivían muchísimo más que nosotros, los simples mortales, que teníamos un trayecto de vida corto. Y se mantenían jóvenes, ¿no? Siempre, sí. Bueno, hoy en día decir una ninfa, uno se imagina generalmente una mujer hermosa y joven. Las representaciones de las obras de arte las pones como doncellas hermosas y generalmente desnudas, ¿no? Claro, bueno, eso sería más en la parte, en las representaciones artísticas, sí. No tanto en ese medio que estuvieran desnudas, pero eran mujeres hermosísimas, eso no se quita. Dicen que había unas ninfas que no pertenecían a la generación olímpica, porque si bien podrían ser o no hijas de Zeus, mayormente tenían que ver con los olímpicos. Las más antiguas, las Melíadas, que se llamaban a las ninfas de los fresnos, esa se le da otra genealogía diferente. Dicen que descendían de Urano, o de la sangre de Urano, cuando fue castrado por Cronos, y tenían que ver, dicen que las armas de los asesinos se hacían las lanzas con los fresnos, que la sangre que se vertía por un asesinato, ¿no? Tal vez rememorando la castración y el crimen de Cronos sobre su padre, porque no olvidemos que Urano era padre de Cronos. Y siempre están asociadas a un lugar natural concreto, ¿no? En general. Sí, en general. ¿Y de ahí va su clasificación en los diferentes tipos? No, porque tenemos las dríadas y las amadríadas. Las dríadas, por ejemplo, son las ninfas de los robles. Ahí nos meteríamos en un tipo de árbol específico.
Las hamadríades es todavía más específica. Dicen que eran las ninfas que estaban vinculadas a un único árbol. O sea, nacían, vivían y morían con ese árbol. Hay una leyenda sobre Erixitión, el hombre que se comió a sí mismo. Fue fruto de una maldición por haber talado un árbol, y la hamadríade, que moría con ese árbol, lo maldijo, y a tener hambre continuamente. Y bueno, fue un hombre que comía y que se comió todo, comió toda su riqueza, vendió todo para procurarse comida, hasta a sus hijos. De hecho, hay una leyenda con esa hija, una de las hijas de él, que no viene al caso, y finalmente terminó devorándose a sí mismo a partir de esa maldición, ¿no? También hay ninfas vinculadas, las oréadas, que estaban vinculadas a las montañas. Dicen que Pitis, el pino, habíamos hablado de una leyenda de Pitis y Pan, era una oréada. Hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Estaban, bueno, como decíamos, las dríades. Las dríades tenemos a Dafne, hay una leyenda de Dafne del laurel, ¿no? Dafne quiere decir laurel, que tiene que ver con Apolo, era una dríade, y Eurídice, la que fue la esposa de Orfeo, que bajó a los infiernos, también era una dríade. Tenemos las náyades. Las oréades es de las montañas. De las montañas. De las montañas y de lo que tiene que ser, ver las colinas, las cosas elevadas. Tenemos las náyades, donde Siringa, que hablamos también, de la flauta, era una náyade. Hay muchos ejemplos de náyades que tienen que ver con las fuentes y con el agua, diferenciándose, ¿no?, de las nereidas. Las nereidas, que sí tienen una genealogía propia, que son las hijas de Nereo, que se dice que eran 50 generalmente, y que tienen que ver con el mar en calma, ¿no? Entre las náyades, dije a Siringa, y las nereidas famosas, tenemos a Anfitrite, que es la esposa de Poseidón, y no olvidar a Tetis, la madre de Aquiles, ¿no?, que era una nereida. Creo que esas son las más importantes dentro hay muchas divisiones, muchas, pero dentro de las más clásicas, de las más específicas, están las que dije. O sea, entonces las ninfas no es una categoría, o sea, si bien es una categoría general, tenemos muchos tipos. ¿Cuántos tipos más o menos? Bueno, hay muchos. Y los principales, bueno, tú nombraste. Fue la que nombré los principales. También, me faltó decir ahora que me hiciste recordar, las alceides, que son las ninfas de los bosques, y que hay una ninfa que está vinculada, conocida Eco, ¿no?, que tiene que ver con justamente el eco de las cavernas. Dicen que era un alceide. Esa tiene que ver con Narciso, ¿no? Ajá, ahí está la historia, por eso, de Eco con Narciso, ¿no? Sí, Eco es una ninfa que se enamoró de Narciso, no fue correspondida por él, y entonces... Pero Narciso se amaba solo a sí mismo. Solo pudo amarse a sí mismo, a la larga. Pero es interesante, se amó a sí mismo sin saber que era a sí mismo, ¿no? Se amó viéndose en el espejo en un río, y pensó que era una ninfa. Y era él. Y murió mirándose continuamente en ese espejo, aunque después los psicólogos y los psiquiatras le dieron otra connotación al narcisismo. Es algo similar a lo que pasó con Edipo, ¿no? Sí, que no es digo, en el sentido, la leyenda. Edipo no era consciente ni mucho menos del enamoramiento de su madre, de haber matado a su padre. Bueno, después en la psicología se transformó. Y bueno, volviendo a Eco, esta Eco dicen que fue castigada por Hera por cubrir algún amorío de Zeus, y se le condenó a repetir siempre las últimas palabras que oyera.
Entonces se enamoró de Narciso y le dijo, la manera que encontró de hacerle saber su amor fue decirle que lo amaba. Él volvió a repetir esa palabra que escuchó de amor, y ella pensó que él la amaba y se acercó, y bueno, él la rechazó. Entonces se dejó morir en una cueva donde quedó no sé, prendido a las cavernas, a las paredes de la cueva. Ese eco, lo que perduró de ella fue la voz, que cuando uno va a una caverna y grita, bueno, esa voz que repite la última palabra que uno dice, ¿no? También hay en la actualidad de esto mismo, de las ninfas, hay connotaciones sexuales y deriva de ahí, o se ha usado el término de ninfomanía, que fue muy usado sobre todo en la psicología, en los estudios sexuales, que era, hacía alusión a las ninfas, que eran seres femeninos que mantenían relaciones con hombres y mujeres, o sea, por fuera del dominio masculino, ¿no? Por su propia voluntad. Y de ahí derivó el término, el concepto de ninfomanía, que era, se lo definía como ese deseo de mantener relaciones sexuales a un nivel suficientemente elevado como para ser considerado clínicamente relevante. Después se redefinió el tema, se dejó de usar el concepto ninfomanía, pasó a usarse el término hipersexualidad, por una cuestión de esas redefiniciones coyunturales. Pero también está otro tema, que es la palabra ninfula, que hace referencia a una muchacha sexualmente precoz. El diccionario de la Real Academia dice que es una muchacha, una adolescente provocativa o algo así, y que comenzó a tener su auge a partir de la novela de Nabokov, Lolita, donde su protagonista Humbert nombra innumerables veces la palabra ninfula. Así que bueno, todos los mitos se transforman, sí, se retransforman y continúan presentes en nuestra vida. No tenemos idea cuánto de los mitos y cuánta de derivación en la vida actual tenemos ahora, ¿no? Digo, los mitos han dejado, no en vano son mitos, y han dejado su raigambre y su raíz hasta nuestros tiempos. Muy bien, hoy como yapa les vamos a dejar una música, ¿no? Es una yapa instrumental, un nightcore instrumental que se llama Ninfas, Elfos y Hadas. Así que bueno, con esto, agradeciendo nuevamente a la Fundación María Chacos, a Mare Limitada, Corporación Navíos y Distribuidora Guzzi, nos despedimos hasta la próxima entrega de Ladrón del Fuego, como siempre en la Onda Digital TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.